Queridos hermanos, este es un video extraordinario que tiene calidad de comentario acerca de las situaciones que estamos viviendo con la pandemia, con esta tensión que hay en el territorio de Ucrania y cuestiones que vienen al calce. Un comentario que solo pueden hacer de la atenta observación de los signos de los tiempos, de la esperanza cristiana, de una visión, de una cosmovisión cristiana que nos ayude a escrutar los signos de los tiempos que estamos viviendo. Como sabemos, ahorita hay tensiones muy fuertes entre Rusia y Estados Unidos, la OTAN está en medio, y territorios que algún tiempo fueron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que ahora son países libres, que adquirieron su independencia y que han tomado pues, su propio rumbo y su propio camino. Pero que ahorita haya una amenaza de guerra que no sabemos si estallará o no estallará, pero precisamente de ahí nace esta reflexión. Esta reflexión nace de intento hacer una visión de fe, intento hacer un acercamiento a esta realidad desde la perspectiva de la fe y de lo que Dios mismo nos dice a nosotros en su santa palabra. Y para ello voy a basarme directamente en texto de la Escritura. No voy a usar varios textos, solo voy a hacer un comentario y esto es lo que quiero compartirles. Tomado del Evangelio de San Mateo. El capítulo 24, versículo 4 y siguientes. Jesús les respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque esto es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Palabra del Señor. Queridos hermanos, lo primero que quisiera comunicarles en este comentario es que este texto que estoy usando mi traducción de Jerusalén, este texto nos da a entender, nos está hablando en una enseñanza que fue dada a los apóstoles en privado y que ellos lo recibieron como parte de un mensaje en términos técnicos, apocalíptico, profético. Y yo creo con toda honestidad que en ese momento los discípulos no alcanzaron a entender las implicaciones de lo que Jesús les estaba diciendo. ¿A qué se refería cuando Él hablaba todas estas cosas? Seguramente había mucha confusión en su cabeza y solo iluminados por la gracia del Espíritu podrían comprender el alcance de estas palabras. Los que lo escucharon fueron testigos y nos los transmiten. Tenemos tres relatos paralelos en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y aunque no dicen exactamente las mismas palabras, yo solo voy a basarme en Mateo, precisamente para que nosotros podamos comprender un poquito más el alcance de las cosas que se nos están dando. Lo primero que quiero dejar por claro,
Cuando Dios nos revela algo, siempre tiene el objetivo, ¿sí?, de que esto que nos está revelando contribuye a nuestra salvación personal. Cuando Dios revela su rostro, es precisamente para darnos a conocer los misterios de su amor y el misterio de nuestra salvación que Él mismo va explicitando poco a poco. Nos está trazando un camino y dice, miren, es por acá. ¿Sí? Ese camino implica fe, implica conversión, implica muchas cosas más que Él mismo va revelando poco a poco, para que nosotros nos aprendamos a ser discípulos, en fin, una serie de situaciones que ahorita no voy a reseñar así, ni siquiera en breves líneas. Simplemente nos está mostrando un camino. ¿Sí? El camino de la salvación es por aquí. Este texto naturalmente nos da a conocer algo muy importante de esto que estoy diciendo. Son exactamente estos textos que nos manifiestan cómo va a ser la conclusión de su obra salvadora. ¿Y cómo va a ser? Cuando Él venga nuevamente lleno de gloria al final de los tiempos e instaure su reino glorioso en el mundo, cosa que decimos en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. La instauración de su reino en el mundo es la conclusión de los actos salvadores de Dios. La salvación llegará a su plenitud cuando su reino quede instaurado en la tierra. Entonces, esto es lo primero que nos tiene que quedar a todos claro. ¿Sí? Por eso siempre he estado yo tan opuesto. Cuando se habla del fin de los tiempos, cuando se habla del apocalipsis, se utiliza un término así como peyorativo, ¿no?, para hablar del apocalipsis. Y se habla como de una catástrofe, una catástrofe. Esto es una visión no cristiana, es una visión que han inventado los medios de comunicación y que no dudo que el espíritu contrario a Dios esté atrás de esa visión. Presentar el apocalipsis como una catástrofe, como para que tengamos miedo. ¿Sí? No es esa la visión cristiana. Acabo de decir cuál es. Cristo nos está revelando cómo va a llegar a su plenitud la salvación que Él trae. ¿Y cómo va a ser esto? La instauración de su reino. Bueno, entre otras cosas, aquí en esta sección nos está haciendo algo muy interesante en su revelación. Nuestras Biblias católicas tienen titulitos y aquí precisamente lo estoy acercando para que lo podamos ver. El título, justamente en el versículo que comencé a leer, dice el comienzo de los dolores, si no estoy mal. ¿Sí? El comienzo de los dolores. ¿Por qué? Porque en esta primera sección donde el Señor está revelando cómo va a concluir su plan de salvación, Cristo tiene el teje y maneje en sus manos de la historia, del tiempo y de la salvación de los hombres. Entonces es Cristo mismo quien la llevará a su plenitud y lo está revelando. Y entonces comienza a decirle a los discípulos acerca de estas cosas, ¿sí? El versículo que yo quiero resaltar, porque no voy a comentar todo, es esto que está pasando, ¿sí? Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. ¿Hacia qué fin se está refiriendo? A la plenitud de su salvación. Nos está revelando cómo va a ser la plenitud de la salvación, y la plenitud de su salvación se manifestará cuando el Señor instaure su reino en el mundo. ¿Sí?
Entonces, todavía no llega la instauración del reino, pero estas cosas sucederán. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras. ¿Sí? No sabemos si lo de Ucrania sea un rumor de guerra o realmente estalle una guerra verdadera. Si estalla, podría ser una guerra de un alcance muy peligroso, pero podría ser un rumor de guerra. Aquí lo que quiero llamar la atención es que aquí hay un signo. Aun cuando esto se convirtiera solo en un rumor de guerra, ¿sí?, esto es un signo para nosotros. ¿Sí? Hay rumores de guerra. Aquí está un signo que Jesús reveló. Y este signo es importante verlo. Si comenzamos a ver los signos del inicio de los dolores, pues entonces tenemos que estar alerta, mucho más alerta. Tenemos que estar muy en sintonía y decir, la palabra de Jesús se cumple, siempre se cumple. Y ahora me queda una convicción más firme, más clara, más certera. Dios dice una palabra que se cumple, siempre. Confío en la palabra del Señor. Eso me edifica, me ayuda a crecer mi fe, a acrecentar mi fe, a poner siempre mi confianza solo en su palabra, que a final de cuentas poner confianza en la palabra de Dios es tener puesta nuestra confianza en el Señor. Y exactamente este es el punto que quiero resaltar. Ante estas cosas, dice Cristo, no os alarméis, cuidado, cuidado. Puede suceder que ustedes se llenen de espanto. Puede suceder que ustedes comiencen a reaccionar de una manera anómala. No, cálmense, entiendan, estas cosas tienen que suceder. Y entonces comenzar a comprender, pueden suceder cosas tremendas en este camino, en esta disponibilidad de lo que nos está manifestando en la palabra. ¿Sí? No importa que sean tremendas. Si Cristo dice tienen que suceder, pues es que sucederán. No son cosas que podamos evitar. Estas cosas sucederán. Y aquí, esta es una de las primeras claves que quería yo analizar. Creo que ante una situación que amenaza la paz mundial, es muy justo, muy recto, muy sano que nosotros podamos orar, como nos ha convocado el Papa hace unos días, esa jornada de oración pidiendo por la paz. Claro, nadie desea la guerra. Y rogar a Dios por la paz es algo que evidentemente, pues digamos que es como un deber nuestro, ¿no? Decimos, Señor, humildemente te pedimos el don de la paz en esas tierras donde parece amanecerse la paz, donde parece que de repente va a haber una guerra tremenda. Y lo ponemos con toda fe y con todo amor. Pero liberándonos, y esto es importante recalcar, liberándonos de esa visión del Dios guardaespaldas, ¿no? Es decir, yo le digo a Dios, Señor, que no haya guerra, porque tú eres mi guardaespaldas y tú tienes que cuidarme y tú no puedes permitir que pase esto. O sea, ¿quiénes somos nosotros para orar así? Como si Dios tuviera que cumplirnos todo lo que le pedimos en la oración. Cuando nosotros pedimos, es en el hágase tu voluntad. Si parte del designio de su voluntad es que hay ciertas cosas que sucedan, orando nosotros lo descubriremos y diremos, Señor, pues nosotros con todo el corazón deseamos la paz y no queremos que nadie muera en la guerra. No queremos que haya un desastre. Pero si esto es parte de un designio que no comprendemos, Señor, hágase tu voluntad. Esa es la manera de pedir. Sería pedir erróneamente
a que se haga nuestra voluntad. Señor, danos la paz, ¿no? Se hace la voluntad de Él, no la nuestra. Y hay designios que no comprendemos con mucha claridad. Entonces, siempre orar de esta manera. Cuando el Papa nos invita a orar de esta manera, como se ora en la fe católica, ¿sí? Ese es el primer punto que quería yo comentar y aclarar en torno a esto. Dice, cuidado, no alarméis, porque es necesario que suceda, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Y este será el segundo comentario que haga al respecto. Haría algunos otros videos más, dependiendo un poquito mi tiempo, pero aquí quiero yo hacer algunas aclaraciones importantes. No podemos entender estos versículos de la Escritura como cronológicos o como una cosa que sucederá y será una cosa ocasional. Es decir, cuando dice, se levantará un reino contra un reino y una nación contra una nación, esta expresión que utiliza la Escritura es muy interesante, porque efectivamente, normalmente las guerras entre la humanidad a lo largo de los siglos, pues siempre han tenido como esa característica de que un reino se levanta contra otro reino, ¿no? Y se pelean dos reinos. O como en algunas veces sucedió en algunas guerras donde pueblos se aliaban con otros pueblos para luchar contra otros 2 o 3 pueblos que también eran aliados. ¿Sí? Esto es algo pues que nos tiene un poquito que decir, bueno, esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Pero en esta expresión que utiliza el Señor, se levantará reino contra reino y nación contra nación, parece darnos a entender un fenómeno de nuestro tiempo. ¿Cuál? Algo nuevo que se denominó guerra mundial. Y en este sentido, ya tuvimos una primera, ya hubo una segunda, y pues como están las cosas, ahorita tenemos el riesgo de una tercera. Yo no estoy diciendo que ya vaya a ser una tercera guerra, pero este rumor de guerra, si estallara y dejara de ser rumor, podría convertirse en una tercera guerra. Vean ustedes cuántas naciones están implicadas. ¿Sí? Del lado de los técnicos tenemos a Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Francia, Suecia, Bulgaria. Del lado de los rudos tenemos a Rusia y a China. Aquí estamos hablando de una guerra de corte internacional, ¿sí? Y en la que por presiones humanas podían meterse más naciones. Japón, acaban de decir que ya va a alimentar de gas a algunas naciones europeas. Y entonces, si no le gusta a Rusia, entonces pues también a ti te declaramos la guerra, ¿no? Y que se vea después incluida Corea del Norte, que son archienemigos de Japón, y bueno, Corea del Sur, los territorios de Taiwán. Estoy solo aquí haciendo muchas suposiciones, pero a eso es a lo que quiero llegar. Cuando el Señor expresa, cuando se levantará reino contra reino, nación contra nación, está hablando de una guerra distinta, una guerra diversa. Y a lo largo de la historia de la humanidad no se había visto algo como la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Y estamos hablando, ¿sí?, de
los estallamientos de guerras del siglo XIX, ¿sí? Perdón, del siglo XX, perdón, ¿sí? Del siglo XX, ¿sí? En el siglo XX fueron esas dos primeras guerras. Ya vamos a iniciar un tercer milenio, ¿sí? Entonces, aquí exactamente es donde a mí me gustaría llamar la atención. Aquí encontramos otro signo, un signo distinto. Vuelvo a insistir, hubo muchas guerras a lo largo de la historia del mundo, pero estas tienen una característica distinta. Y los 3 evangelistas relatan una expresión semejante. Es muy interesante que en medio de del misterio de un mundo que cada vez es más ateo, más contrario al mensaje de Cristo, justamente en medio de eso se manifiesta una señal tan fuerte como un reino contra reino y una nación contra otra nación. Cuando la humanidad va abandonando el camino de Dios, cuando el hombre solo busca las cosas terrenas, los bienes materiales, cuando a la humanidad aleja su corazón del camino de la fe y del camino de Dios, especialmente la cristiandad, especialmente, solo queda el camino del odio, de la confrontación, ¿sí? Del orgullo, del quién puede más. Jefes de Estado, cristianos, amenazándose con una guerra devastadora. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar. Hermanos, les invito a seguir pidiendo. Naturalmente pedimos por la paz, pero al final, en nuestra oración, tenemos que tener la confianza en la convicción. Dios tiene todo en sus manos. Dios sabe por dónde lleva los caminos del mundo y decirle: Señor, quisiéramos que no hubiera esto, pero si esto es necesario que suceda para tus planes de salvación, solo dame la gracia a mí, que yo viva esto que vivirá el mundo, con una gracia de conversión, con una gracia de fe, con una gracia de oración, que esto me una más a ti. Y te pido por el mundo entero, para que si estas cosas tienen que suceder para tus planes de salvación, Señor, salva al mundo. Señor, ten misericordia del mundo. Señor, déjame ser quien debo ser para el mundo, sal y luz. Y que mi oración se convierta en sal y luz para que muchas almas se acerquen a ti. Voy a seguir comentando esto que sucede en medio de esto. Ojalá que cuando haga el otro video ya las cosas estén tranquilas y no pase nada. Ojalá y así fuera. Pero hay algunas otras cosas más que quisiera decir a nivel público y comentarlas con todas ustedes, para que realmente tomemos en cuenta que este evento es algo que tenemos que observar y del cual hemos de acompañar con nuestra oración, sobre todo con nuestra conversión, con nuestro camino de vida cristiana, con nuestro convencimiento de que Dios está aquí, Dios está con nosotros, y cuando vean que todas estas cosas, levanten su cabeza porque su liberación está cerca. Que Dios les bendiga a todos y que a todos nos conceda la gracia de poder tener una mirada de fe en medio de todos estos acontecimientos que dolorosamente van sucediendo uno a uno.